La conciencia es autoevidente porque no requiere el testimonio de la mente para probar su existencia. Es ella la que le da luz a la mente y permite que la mente funcione. Está allí tanto si están presentes los pensamientos como si no lo están. No obstante, los pensamientos solo son posibles en su presencia. Es la fuente de la mente, su propia base. Algunas veces se le denomina también el trasfondo perturbable del silencio, en presencia del cual los pensamientos se presentan o no. En el ejemplo de la sombra y el árbol, en la oscuridad no hay sombra. Tampoco hay sombra a las 12 del mediodía cuando el sol se encuentra en su punto más alto. De la misma manera, en la ignorancia absoluta, la mente no se encuentra allí, ni tampoco cuando existe una iluminación total. La ignorancia absoluta ocurre en el estado de sueño profundo, mientras que la iluminación total es el cuarto estado o estado trascendental de la conciencia pura, desprovisto de todo lo demás. La iluminación total se experimenta cuando uno reconoce y experimenta su verdadero ser. Entonces, no hay reflejo, no hay pensamientos. La mente está conformada por pensamientos que a su vez son generados por los deseos mundanos. Estamos muy inclinados a ignorar nuestro verdadero ser. Nos gusta correr todo el tiempo detrás de los objetos externos, pensando que la felicidad que uno busca la va a encontrar allí. Pensamos que esos objetos son muy valiosos para nosotros, pero los objetos externos a nosotros realmente no pueden darnos felicidad. Y una vez que uno se da cuenta de esto, comienza a perder su anhelo por esos objetos. Ellos se distancian de nosotros y nosotros podemos desapegarnos de ellos. Entonces nuestros deseos disminuyen y el resultado es que tenemos menos pensamientos. Esto es en sí mismo una señal del proceso. Nuestra mente se aclara y no estamos confundidos. La mente se debilita debido a su tendencia de separarse del ser. Pero, ¿por qué se separa? Porque considera que estos objetos externos son muy coloridos, irresistiblemente encantadores y atractivos. Entonces piensa que no vale la pena vivir sin todos estos objetos externos, porque cree que estos objetos traen la felicidad que uno está buscando. Pero, ¿cómo se puede derivar la felicidad permanente de objetos que son en sí mismos de naturaleza temporal? La felicidad permanente es nuestra verdadera naturaleza. La mente siempre está dirigida hacia el mundo externo, temporal. Por eso no puede reconocer que la verdadera felicidad se encuentra adentro y no en el espectáculo pasajero, que llamamos mundo, que siempre cambia. Cuando nos detenemos y reflexionamos, observamos que el proceso de la vida continúa y que solo las apariencias cambian. La vida en sí misma nunca termina. La vida es el ser. La vida es conciencia y es continua. Cualquier cosa que aparezca y desaparezca no puede ser considerada como absolutamente real. La realidad absoluta no tiene ninguna relación con aquello que aparece y desaparece, con lo que viene y se va. Entonces, ¿cómo experimentar la realidad? ¿Quién o qué experimenta la realidad? La realidad se revela a sí misma cuando la mente se purifica. La mente tiene 3 características: la sátvica, pura; la rajásica, activa; y la tamásica, inactiva. La mente debe hacerse pura y estable. Hasta que se purifique y estabilice, la mente nunca podrá experimentar su propia visión, y mientras permanezca en su estado contaminado, seguirá siendo una entidad separada de su verdad básica. A la mente como tal la rigen sus tendencias innatas que son impuras. Esas tendencias se esmeran en ver las diferencias,
No quieren aceptar la unidad, no quieren ver la unidad en la multiplicidad. Solo una mente pura y tranquila, una mente silenciosa, le permitirá a uno experimentar el ser. La mente es un mero reflejo de la realidad última. Uno cree que lo que ve es todo lo que es. Sin embargo, está lo no visto que se encuentra debajo de lo que vemos, y eso es existencia absoluta, que es idéntica a la conciencia pura. Es ella la que es nuestro verdadero ser, el ser del cual la mente se separa una y otra vez. En realidad, el mejor entrenamiento de la mente no es ser curiosa, no es buscar el conocimiento de esto, aquello y lo otro. En lugar de ello, debería buscar su propia fuente y luego permanecer como la fuente. Debería tratar de permanecer en su fuente el mayor tiempo posible. Quedarse en la fuente se denomina autorrealización. El sujeto y el objeto son el contenido de la mente. No son contenidos de la conciencia como tal. La conciencia no tiene contenido, es constante, ininterrumpida como la luz. Simplemente está allí. No podemos decir que estamos conscientes de nada. Sin embargo, ella le da luz a la mente y le permite estar consciente de las cosas. En realidad la mente no es sino conciencia ininterrumpida. Como tiene un manto de limitaciones, parece estar separada de su realidad. Elimina esas limitaciones imaginarias, elimina la ignorancia y la realidad brillará por sí misma. No es necesario ningún esfuerzo. El único esfuerzo se requiere para eliminar la ignorancia tan profundamente arraigada. Es muy difícil de eliminar, porque uno está todo el tiempo identificado con el conjunto mente-cuerpo. Uno identifica el yo con el conjunto mente-cuerpo, personalizando de esta manera el yo eterno e intemporal. Ese es el efecto de limitar el ilimitado yo, que es nuestra identidad real y la fuente del yo personal imaginario. Uno se imagina que el testimonio de la mente, el testimonio de este yo limitado, tiene que estar allí para probar la realidad de su fuente, la verdad absoluta de la cual surge. ¿Cuál es la vara para medir la realidad? Normalmente el hombre considera que las experiencias por las cuales pasa durante el estado de vigilia son la vara con que se mide la realidad. Pero los estados de vigilia, sueño y sueño profundo son etapas relacionadas con la mente. La verdad de la realidad no depende de los conceptos mentales, no depende de la mente. La vara con que se mide la realidad es la realidad misma. Cuando la mente es pura, entonces la realidad se revela a sí misma. ¿Quién pasa por las experiencias de la mente? El experimentador mismo es parte de una tríada que conforma el contenido de la mente. El experimentador, el acto de experimentar y la experiencia. El conocedor, el acto de conocer y lo conocido. El observador, el acto de observar y lo observado. Dichas distinciones existen mientras estemos en el reino de la relatividad, en el reino de la mente, pero la realidad está más allá de la mente. ¿Cómo surge la mente con todos sus deseos y pensamientos? Surge como una sombra de la verdad básica, es decir, surge de la conciencia ininterrumpida. Después de que surge, y para mantenerse instantáneamente, se identifica con un nombre y una forma. Además, cree que si renuncia a esa identidad falsa, que no es sino una ilusión, va a tener que retroceder hasta su fuente, que es conciencia pura, divinidad.
Por lo tanto, para mantener su identidad separada, hace cualquier cosa para mantener una autonomía imaginada, su independencia imaginaria de su fuente. Ese es el problema, cuando uno se identifica con la mente todo el tiempo. Hoy no estoy de buen humor, mañana estaré de buen humor. Hoy estoy desanimado, mañana estaré en un estado de pureza. Estos son solo los estados de la mente, pero no de nuestra realidad. Para experimentar nuestra verdadera naturaleza, tenemos que practicar retirar nuestra atención y nuestro interés del espectáculo pasajero, que parece tan irresistible. En lugar de eso, enfocar nuestra atención y nuestro interés en nuestra realidad básica. Tenemos que intentar experimentar a aquel que observa, en vez de concentrarnos todo el tiempo en lo observado. Desafortunadamente nos parece que esto es muy difícil porque lo observado es tan atractivo que no queremos experimentar a aquello que es. Aquello que es no es conocido por la mente. Sin embargo, una vez que la mente tiene una breve visión de él, querrá probarlo una y otra vez. Entonces la mente querrá prolongarlo. Pero no puede ser prolongado por la mente. Ese estado es permanente, es nuestra naturaleza verdadera, es la mente la que lo interrumpe. Para estar todo el tiempo en ese estado, la mente tiene que fundirse en aquello que es. Aquello que es como es, no puede ser condicionado. No aceptará ninguna imposición. Es totalmente impersonal, transparente. La pureza de la mente conduce a la unidad. La unidad conduce hacia la divinidad. Sin embargo, si la mente es impura, no puede haber unidad. En ausencia de pureza, lo que uno ve es multiplicidad. Uno desarrolla la visión externa y siempre está mirando aquí, allá y a todas partes. Pero nunca verá hacia adentro para ver el morador interno, llámese Dios, Atma o Ser. No importa cuáles palabras utilicemos, el significado de la realidad no cambia. Así como uno puede llamar el agua con cualquier nombre, mar Arábigo, océano Índico, océano Atlántico, de cualquier manera. Agua es agua, el agua no cambia. Una vez que la mente se convence de que no tiene poder propio, sino que funciona gracias a un poder superior llamado ser, ella se entregará amorosamente a ese poder superior que es el ser. El ser es la luz y el poder que nos permite funcionar, hablar, hacer cualquier cosa. ¿Qué es entrega? Entrega significa desarrollar un sentido de equilibrio. Esto implica que uno debe aceptar todo como la voluntad de Dios y ser igualmente feliz. No importa cuál sea la situación, buena o mala. Bien sea que las cosas sucedan de acuerdo a nuestros deseos o no. Uno debe permanecer en un estado de equilibrio. A menudo encontraremos que mientras uno está supuestamente entregándose, uno le hace ciertas exigencias a Dios y le dice qué es lo que debe hacer. ¿Esto se puede llamar entrega? Eso significa que nosotros queremos que Dios se rinda a nuestra voluntad. La entrega a veces es llamada la madre de la sabiduría. Para saber, uno tiene que amar. Para amar, uno tiene que saber. Ambos son complementarios. Entregarse es darse cuenta de que el verdadero amor de uno solo puede ser por Dios. En lenguaje común, decimos que amamos a nuestros hijos, amamos a nuestra familia, amamos este lugar o aquel otro, y así sucesivamente. Sin embargo, el verdadero amor nunca puede ser por nada externo al ser. Por eso, la palabra amor solo debe ser utilizada para Dios.
no debe ser utilizada para nada externo a nosotros. Esas cosas externas que nosotros decimos que amamos son simples apegos. El amor y la sabiduría van juntos, convergen en la misma meta. Considerar a Dios como algo externo a uno es solamente una imagen mental. El llamado Dios personal indudablemente es externo a uno, pero la esencia es la misma, el ser, la divinidad, sin nombre ni forma. Mucha gente está bajo la impresión errónea de que el ser es igual al Dios personal, ya sea Rama, Krishna, Sai Baba o cualquier otra forma de Dios. El ser es Atma, es la divinidad sin nombre, forma ni atributos. Es la realidad de la cual todo emerge y en la cual todo volverá a fundirse. Incluso los dioses personales que aparecen de vez en cuando emergen de la divinidad sin nombre y sin forma. Y finalmente vuelven a ella. Toda la creación surge de esa divinidad, sin nombre y sin forma. Desde el nacimiento hasta la muerte, uno se identifica con el cuerpo, perecedero, que está sujeto a cambio, deterioro y muerte. A veces uno ora: condúcenos de la mortalidad a la inmortalidad. Eso significa que hay algo inmortal en uno, pero solo es una oración, no la realización de la verdad dentro de uno. El aspecto inmortal puede ser explicado de manera muy simple. Esa luz o corriente inmortal que le permite al orador hablar en este momento es la misma luz que le permite a los oyentes oír. ¿Alguien puede decir que hay una diferencia? Esa es la divinidad. Ese es el ser. ¿Un cuerpo sin vida puede hablarle a un cuerpo sin vida? La vida es conciencia, constante y sin contenido. ¿Cuál es el objetivo de la vida? Es darnos cuenta de nuestra verdadera identidad, ya sea a través del camino de la acción, el camino de la devoción o el camino de la sabiduría. Lo que hay que hacer es abandonar el egoísmo y las características egoístas de la mente. Eso significa que uno tiene que sacrificar el ego y estabilizar la mente para alcanzar la meta de la vida. Purificar y estabilizar la mente también es útil en nuestra vida mundana. Mientras menos egoísta sea uno en la vida mundana, mejor será y con más eficiencia llevará a cabo sus obligaciones. En el camino de la acción, uno tiene que actuar sin el sentido de que es el individuo, el hacedor. Las acciones llevadas a cabo sin ego no dejan huella, no dejan impresión ni tendencias en la mente. En el camino de la devoción o entrega, uno tiene que fundir su sentido de individualidad en Dios. En el camino de la sabiduría, uno tiene que darse cuenta de que no hay individuo, de que la individualidad es un mito. ¿Por qué a veces encontramos que las personas se comportan agresivamente? Al igual que los animales, los seres humanos tienen instintos y tienden a reaccionar instintivamente ante cualquier cosa que los confronte. Si alguien es agresivo o desagradable con una persona, su reacción instantánea puede ser responder de la misma manera. Por eso, a veces se recomienda que en vez de reaccionar de inmediato, se debe esperar unos momentos. ¿Qué ocurre durante el periodo de tiempo de esa pausa? La mente o el ego se hunden en su fuente. Regresan al lugar de origen. Ese lugar de origen es el corazón espiritual que se encuentra en el lado derecho del pecho y es el asiento de la conciencia. Está lleno de paz y bienaventuranza y durante esa pausa la mente se sumerge en esa paz. Luego, cuando se reacciona desde allí, la reacción será diferente. Ya no será instintiva, ya que se logró paz. La reacción será pacífica. Si uno continúa practicando esta técnica de hacer una pausa,
llegará un momento en que no habrá reacción en absoluto. Entonces, incluso tampoco habrá quien practique. Practicar esta y otras técnicas espirituales conducirá a reducir al mínimo nuestro interés en las cosas que son externas a nosotros. Solo entonces la mente aceptará ir hacia adentro y buscar su fuente. Hasta que uno alcance ese punto, la mente estará yendo de aquí para allá, buscando placer y felicidad, pero nunca podrá obtener placer y felicidad permanentes de los objetos externos que en sí mismos no son permanentes. Si decimos, yo quiero paz, en esa solicitud o pedido hay 3 palabras, yo quiero paz. Pero si eliminamos las primeras 2 palabras, solo va a quedar paz. Librarse del yo significa librarse del ego. Librarse del quiero significa librarse de los deseos. La paz no puede ser obtenida por el yo imaginario. La paz y el ser son idénticos. Si uno se observa cuidadosamente durante el estado de vigilia, puede descubrir que en algunos momentos, sin hacer ningún esfuerzo, la mente queda libre de pensamientos. Se puede decir que la mente está en blanco en esos momentos. ¿Por qué surge esta sensación? La atención de la mente normalmente está enfocada hacia el mundo externo. Una vez que se retira del mundo externo mediante alguna práctica espiritual, puede parecer que está en blanco. ¿Por qué? Porque la atención todavía está en la mente. Una vez que se sumerge en el corazón espiritual, se puede tener intuitivamente la experiencia de nuestra realidad. La conciencia siempre está allí, es permanente. Es solo en su presencia que ocurren o no ocurren las cosas, que los pensamientos aparecen o no. Si uno observa profundamente el funcionamiento interno de la mente, se puede detectar instantáneamente cuando la mente está a punto de levantarse y reaccionar. Ese es el momento para subyugarla. Sin embargo, la visión de uno raramente está enfocada hacia adentro. Todo el tiempo está mirando hacia afuera. Hay una variedad de prácticas espirituales que se pueden emprender. Por ejemplo, uno puede simplemente recitar el nombre de Dios. Sin embargo, no se debe utilizar la lengua. Uno debe recitar el nombre de Dios mentalmente, al mismo ritmo de la respiración. Cuando uno se agita, la respiración también se agita. Y cuando uno está mentalmente en paz, la respiración también está pacífica. Otra práctica es observar la mente, observar los pensamientos. Dejar que la mente se observe a sí misma. Convertirse en la conciencia observadora. Cuando los pensamientos saben que están siendo observados, ellos automáticamente disminuyen. Cuando el ladrón sabe que lo están observando, huye. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Entonces, uno comienza a quedar inafectado por cualquier cosa que ocurra o no ocurra. Finalmente, la rueda de los pensamientos se acaba. En ese momento, ¿se puede negar la existencia de uno? No. Los pensamientos dependen de la conciencia, pero la conciencia no depende de los pensamientos. La conciencia siempre está presente. La conciencia es existencia, existencia real. La conciencia es nuestra verdadera naturaleza. Otra práctica es apegarse al pensamiento yo. Todo ocurre solo después de llegar al pensamiento yo. Una vez que aparece el pensamiento yo, todo lo demás también aparece. En el estado de dormir profundo sin soñar, no hay pensamiento yo. No hay pensamiento yo. En ese estado la mente no está presente. Entonces,
¿Quién es el que va a tener los pensamientos? Solo el ser se encuentra allí, pero no se experimenta conscientemente. Al comienzo, se prescribe apegarse al pensamiento yo para fortalecer la mente, para que pueda concentrarse. Primero, la mente se concentra en algo externo, por ejemplo, en la imagen de Dios. Cuando uno se concentra en un solo pensamiento, todos los demás pensamientos desaparecen. ¿Quién es el que se concentra? Es el yo personal. Entonces, gradualmente, hay que retirar la atención del objeto externo y enfocarla hacia el sujeto, el yo. Averigua quién es este yo. Averigua de dónde surge esta noción de yo y permanece como la fuente del yo. Algunas veces, durante la autoindagación, la mente se distrae. Esto ocurre debido a las tendencias innatas de la mente. La mente tratará de justificarse a sí misma su presencia. Ella quiere saber qué estamos buscando, incluso intenta resolver la indagación. Pero cualquier respuesta que sea dada por la mente será una respuesta errónea. ¿Por qué? Porque la realidad está más allá de la mente. La verdad básica es sin palabras, está más allá de las palabras, más allá de la mente. Por eso cualquier respuesta que sea dada por la mente nunca puede ser una respuesta correcta. La corriente de conciencia constante sin contenido que es el ser, solo puede ser intuida en ausencia de la mente. No obstante, la mente constantemente rechaza esta idea. No quiere admitir que su propia presencia es una gran desventaja para realizar la indagación. Otra práctica consiste en aferrarse al observador. En la vida diaria existen tres factores: el que es observado, el acto de observar y el que ve, el observador. Los grandes maestros aconsejan que dejemos de lado lo observado y el acto de observar y nos aferremos a aquel que observa, aquel que nos permite observar. El observador, el acto de observar y lo observado conforman el contenido de la mente. Al comienzo, a través de estas prácticas, uno intenta permanecer en el ser. A su debido tiempo esto llevará a permanecer como el ser, que es nuestro estado natural. Pero uno se ha acostumbrado tanto al estado no natural de tener siempre la atención enfocada en todo lo externo a uno, que el estado natural a veces parece una nueva adquisición. Cualquier cosa que sea adquirida recientemente se perderá de nuevo. Cualquier cosa que se adquiera no es nuestro estado natural y por lo tanto no es real. La mente parece ser consciente por sí misma, pero es debido a la luz que ella recibe del ser. El ser le da la luz a la mente y brilla también dentro de ella como su base, su sustrato. Por lo tanto, a la mente no se le puede asignar su propia conciencia. La mente parece ser consciente, pero la mente es tan inconsciente como el cuerpo. Uno habla de la luz de la luna, pero la luna no tiene luz propia. Ella brilla con la luz que le presta el sol. Así como la luna brilla con la luz que le presta el sol, así también la mente y el cuerpo pueden funcionar con la luz que les presta su realidad, su fuente, que es el ser. La mente que no tiene conciencia propia es el reflejo del ser. Parece ser consciente por la luz del alma, de la divinidad. Depende totalmente del ser. Uno debe comprender, aceptar y convencerse de esto. La naturaleza verdadera, nuestra, es pura atención. Pero todo el tiempo estamos atendiendo a esto o aquello, todo lo que es externo a nosotros. Una vez que la atención se centra en sí mismo, cuando esté fuera de contacto con los objetos de los sentidos y los conceptos de la mente,
Ese estado se llama realización. En ese estado uno no está consciente de nada más, es la conciencia misma. La mente piensa que tiene que hacer algo para comprender su verdadera naturaleza. Solo tiene que tranquilizarse, silenciarse, y entonces tiene que ser pasada por alto. El esfuerzo es necesario mientras uno esté identificado con el conjunto cuerpo-mente. Sin embargo, una vez que uno se ha enraizado en su estado natural del Atma, el esfuerzo no es ni necesario ni posible. Cuando uno se establece en su realidad esencial e inmortal, no habrá quien haga un esfuerzo. Esa experiencia de divinidad solo es posible en ausencia del individuo. Uno no puede lograr la autorrealización y conservar la individualidad. Eso sería contradictorio porque la realidad de uno, el ser, es incondicional. No está condicionado por la individualidad ni por la totalidad. Como digo a menudo, el cielo es el cielo, ya se le llame cielo indio, cielo pakistaní, cielo italiano o cielo norteamericano. De la misma manera, agua es agua, sea una gota o el océano. ¿Cómo puede uno entender el significado real del yo si uno está identificado con su individualidad? Cuando tú dices, yo soy esto y aquello, eso es ego. Yo soy, esa es la verdad. El ego quiere disfrutar de la bienaventuranza del estado libre de ego, pero eso no es posible. Para estar en ese estado el ego tiene que ser sacrificado. Entonces tampoco habrá un ego para hacer un esfuerzo. La gracia es permanente. A menudo se recomienda contemplar una imagen de Dios. Es una práctica muy buena. Si a uno le gusta una imagen en particular, uno debe contemplar esa forma sagrada, pero luego debe progresar hacia una etapa en la cual se busque que la forma sea el corazón espiritual de uno y contemplarla. Es una práctica espiritual. En la pared de un famoso ashram sufí estaba escrita la siguiente frase: cuando se quite los zapatos y entre al ashram descalzo, quítese también el ego y entre. Si no existe el ego en absoluto, ¿cómo puede uno superarlo o quitárselo? Esta es una mezcla de dos niveles de conciencia. Desde el punto de vista absoluto no existe el ego, pero desde el punto de vista relativo existe el ego. De lo contrario, ¿por qué se nos iba a pedir que nos liberáramos del ego? No existe el ego una vez que se comprende la verdad, pero mientras uno está trabajando bajo el hechizo del ego, ¿cómo puede decir que no existe el ego? Consideren quién es el que busca. El ser no busca. El ser está feliz, siempre feliz. Es el ego el que busca. El ego es igual a la ignorancia. Hay que eliminar la ignorancia. El ego está allí hasta que uno se ilumina. Cuando se elimina la ignorancia, significa que el ego se elimina. Hay una enseñanza muy simple que dice: ama a todos, sirve a todos, ayuda siempre, no dañes nunca. Sin embargo, no podemos practicar ni siquiera esta enseñanza sencilla. ¿Por qué? Debido al ego. El ego tiene gustos y aversiones, orgullo y prejuicios, parcialidades. Por eso no podemos practicar esta enseñanza sencilla de ama a todos, sirve a todos. Cuando las cosas se explican de manera sencilla, la mente se siente aburrida porque no está entretenida. Queremos ignorar la pantalla del cine, que es la base de la película que se proyecta en ella. Estamos más interesados en la película. Lo mismo ocurre con la vida en el mundo. Queremos ignorar la base, el origen de la mente. Y queremos, la mente quiere, disfrutar de todo lo que es externo a ella, debido a sus tendencias pasadas. El ego tampoco quiere transformarse. Aunque uno haya escuchado el consejo, ama a todos, sirve a todos,
1000 veces uno continúa en el mismo nivel. Si uno no puede ayudarse a sí mismo, ¿qué puede hacer Dios? El ego no se va a ir fácilmente, porque una vez que ha emergido, quiere permanecer como una entidad separada de su fuente que es el ser. Se identifica tanto con el cuerpo que no está preparado para irse. El ego sabe que si elimina esta identificación incorrecta, va a tener que regresar a su fuente y no quiere hacerlo. Prefiere pasar por la alegría y la tristeza, el placer y el dolor, incluso si tiene que sufrir más dolor que placer. Es como una muñeca de sal. Si pones la muñeca en el océano, se disolverá inmediatamente. Pero si la muñeca no quiere ir al océano, permanecerá como una entidad separada. El mayor defecto del ego, aparte de sus gustos y aversiones, orgullos y prejuicios, es su deseo de limitar lo ilimitado. El ego trata al ser como un objeto, sin darse cuenta de que el ser es su misma base y soporte. Por eso es necesario involucrarse repetidamente en satsangs, leer libros espirituales una y otra vez. Finalmente el ego tendrá que aceptarse a sí mismo como irreal. Es decir, la comprensión intelectual ocurre antes de la realización. Pero el verdadero entendimiento solo vendrá cuando nos libremos de nuestras nociones preconcebidas. El ego no las quiere soltar porque está muy apegado a esas ideas, está muy apegado a sí mismo. Tenemos que repetirnos a nosotros mismos que el yo personal, como nosotros lo concebimos, el yo personal limitado a un nombre y una forma específicos, es solo una mera idea. ¿Cómo puede una idea exigir algo como suyo? Cuando el yo personal es solo una idea y no está realmente allí, ¿cómo puede determinar que algo es suyo? Bien sea que nos estemos refiriendo a tendencias, ideas preconcebidas o objetos físicos, no se puede decir que algo nos pertenece a nosotros. Si el yo, este yo erróneo, es una noción, ¿qué es lo que puede pertenecerme? Pero nosotros no consideramos esa noción como una noción. Nosotros consideramos esa idea de yo como si fuera el yo real. Es allí donde la discriminación es esencial. Pero incluso si nosotros reconocemos esta verdad fundamental, el ego no está dispuesto a aceptarla. El yo idea piensa, la sombra es una sombra, ¿cómo podemos negarla? Es una sombra y como sombra está allí. Debemos preguntarnos, ¿a quién pertenece esta sombra? Pero nosotros no nos hacemos esta pregunta. Es la sombra del ser, el ser es la realidad. La sombra es una sombra. Para que el ego acepte este hecho básico, uno debe adquirir una comprensión y convicción perfectas. Hasta que tengamos esa comprensión y convicción, no podremos emprender seria y consecuentemente la práctica espiritual necesaria que nos puede conducir a darnos cuenta de nuestra verdadera realidad. Por lo tanto, la comprensión es importante, pero la práctica es igualmente importante. Debemos tratar de desarrollarlas ambas al mismo tiempo. La razón por la cual no lo estamos haciendo es porque estamos permitiendo que diversas suposiciones erróneas nos influyan. Por ejemplo, consideramos la espiritualidad como algo secundario. Creemos que lo que vemos en el mundo externo es la realidad y por lo tanto es importante. En consecuencia, no estamos ni verdaderamente interesados en comprender ni tampoco en practicar. Una vez que corrijamos nuestra comprensión, comencemos a hacer la práctica espiritual con intensidad y constancia, el ego se verá forzado a desaparecer.